Hay un silencio que ningún hombre admite temer, pero que cambia por completo la forma en que respira, piensa y te ve. Es ese instante en el que el móvil permanece demasiado callado, ese momento en el que se da cuenta de que no le has escrito nada, no le has enviado un hola, no le has enviado un mensaje ligero, y ese vacío comienza a hacer ruido dentro de él, que intenta ocultar incluso a sí mismo. Lo curioso es que, por fuera, parece tranquilo, parece seguro, parece ocupado con su propia vida, pero por dentro hay un movimiento sutil, inquieto, casi imperceptible, que pasa el día tratando de controlar, como alguien que intenta ocultar un secreto de sí mismo. Sé que, para ti, puede parecer algo simple, simplemente no envíe ningún mensaje, pero para él, ese silencio plantea preguntas que nunca formula en voz alta, porque la mente masculina reacciona primero por instinto, luego por orgullo, y solo al final por la verdad. Y cuando no escribes, cuando desapareces durante unas horas o un día entero, él siente algo que no sabe traducir. No es miedo a perderte, no es pura inseguridad, es algo más profundo, más antiguo, más oculto. Es la sensación de que, tal vez, no tiene tanto control como le gustaría. Es como si el silencio abriera una ventana en la que se ve obligado a observar su propio deseo, y eso siempre asusta a un hombre más de lo que admite. Imagina el siguiente escenario. Coge el móvil sin intención consciente, solo para ver la hora, pero en realidad, está buscando tu nombre allí. Desliza la pantalla lentamente, como quien no quiere parecer ansioso, y cuando no encuentra nada, siente ese microsegundo de opresión en el pecho que disimula con un suspiro. Él no te lo dice, nunca lo diría. La mayoría de los hombres prefieren parecer indiferentes antes que admitir que un simple gesto tuyo, o la ausencia del mismo, tiene el poder suficiente para afectar su estado de ánimo. Pero lo afecta, y lo afecta de una manera que altera su estructura interna, no la superficie. Quizás no te des cuenta, pero hay un momento preciso en el que él comienza a notar tu ausencia. Es cuando recuerda algo que quería contarte, o cuando vive algo en el día que tendría más sentido si lo compartiera contigo. Es cuando sonríe solo y se da cuenta de que tú no has visto esa sonrisa, o cuando se irrita sin motivo, porque está tratando de fingir que no extraña tu presencia suave y constante, tu energía que, incluso desde lejos, le da la sensación de que el mundo está en orden. Y ahí es donde comienza la primera verdad que él nunca confiesa. En tu silencio, encuentra sus propios sentimientos, y eso lo desarma. Intenta racionalizar, intenta convencerse de que todo está bien. Intenta decirse a sí mismo que debes estar ocupada, que no hay motivo para esperar nada, que ni siquiera tienen algo definido, pero la mente masculina es traicionera cuando existe atracción, crea historias, suposiciones, miedos, esperanzas, pequeñas fantasías, pequeños escenarios, todo ello sin mover un músculo ni revelar una palabra. El silencio se convierte en un espejo, y él se ve reflejado en él. La verdad es que un hombre solo pierde el control emocional cuando algo realmente le importa, y cuando tú no le envías mensajes, él se da cuenta de que le importas más de lo que le gustaría admitir. La ausencia de tu voz, de tu presencia en la pantalla, hace que vea cómo su propio interés cobra fuerza, y cuanto más intenta ocultarlo, más evidente se vuelve dentro de él. Puede que pienses que solo estás viviendo tu vida, puede que pienses que le estás dando espacio, puede que pienses que estás siendo natural, pero para él, ese espacio se convierte en territorio desconocido. Ese silencio se convierte en una pregunta, y esa pregunta fuerza una respuesta emocional que él no quería afrontar tan pronto. Y es por eso que hoy quiero contarte 3 verdades profundas sobre lo que realmente siente un hombre cuando no le envías mensajes. Verdades que él intenta enmascarar con humor, con frialdad, con orgullo o con una falsa indiferencia, pero que están ahí, vibrando bajo la piel, moldeando sus acciones y determinando el siguiente paso, aunque él actúe como si nada estuviera pasando. Así que respira hondo, porque la forma en que vas a entender estos movimientos internos puede cambiar por completo la forma en que ves la dinámica entre vosotros y, sobre todo, el poder silencioso que tienes sobre su corazón sin darte cuenta. Casi siempre empieza de una forma sencilla, casi ingenua. Estás viviendo tu día, ocupada con tus cosas,
sin intención de provocar nada, sin estrategia, sin juego. Simplemente dejaste el móvil a un lado porque la vida te llamaba. Y mientras tanto, en algún momento de su día, empieza a formarse una pequeña molestia. No es un dolor, no es una preocupación real, es solo una ligera sensación de que falta algo, una pieza pequeña, pero esencial, en el mecanismo interno que utiliza para sentirse en control. Incluso intenta ignorarlo. Sigue trabajando, charla con amigos, responde correos electrónicos, hace lo que tiene que hacer, pero hay un momento, siempre lo hay, en el que su mente vuelve a ti, y lo hace de una forma tan automática que ni siquiera se da cuenta de lo mucho que eso revela. A veces es durante un descanso en el trabajo, a veces al final de la tarde, cuando el cansancio da paso a los pensamientos que ha intentado relegar al fondo. A veces es por la noche, cuando el silencio que le rodea amplifica el silencio entre ustedes. Y es entonces cuando se da cuenta de que no le has escrito. Y por un instante, intenta convencerse de que no importa, pero su cuerpo se delata antes de que su mente lo comprenda. Vuelve a coger el móvil, desliza el dedo por la pantalla con demasiada calma. Abre la bandeja de mensajes como si no estuviera esperando nada, aunque esté esperando todo. Nada. Y ese nada le afecta de una manera que no admite, porque para una mujer, el silencio puede ser neutro, pero, para un hombre que ya ha empezado a sentir algo, el silencio se convierte en un campo minado. Empieza a interpretarlo todo, a imaginarlo todo, a cuestionarlo todo, y en ese proceso silencioso, revela lo que siente, aunque intente ocultarlo. Incluso intenta ponerse a prueba. Deja el móvil lejos, finge que no le importa, intenta parecer ocupado, intenta convencer a su propio cuerpo de que está tranquilo. Pero un hombre nunca está realmente tranquilo cuando se da cuenta de que le importa demasiado a alguien. Eso es precisamente lo que le desestabiliza. Eso es precisamente lo que intenta negar con más fuerza. Y entonces comienzan los microgestos. Probablemente nunca los verás, pero ocurren. Ese dedo que actualiza la pantalla sin querer. Esa respiración que contiene cuando cree que finalmente ha recibido algo tuyo. La forma en que coloca el móvil boca abajo para no parecer vulnerable. La forma en que, en el fondo, espera que tú le envíes algo primero porque quiere saber si ocupa espacio en tus pensamientos. Pero muere de miedo ante la posibilidad de que la respuesta sea no. Y es en ese espacio, entre lo que muestra y lo que siente, donde nace la confusión que muchas mujeres malinterpretan. Porque en tu percepción, su ausencia parece calma, no reacciona, no persigue, no pregunta nada, incluso parece distante. Miras y piensas, si está tan tranquilo, es porque no siente nada, pero lo que ocurre dentro de él es todo lo contrario. Su tranquilidad es una fachada, su distancia es una defensa, su silencio es un campo donde el orgullo y el deseo libran una guerra que él no sabe cómo ganar. A los hombres no se les ha enseñado a nombrar los sentimientos. Se les ha enseñado a controlar, a ocultar, a parecer firmes. Entonces, cuando la falta de tu mensaje despierta en él algo que no quería sentir, no sabe qué hacer con ello. No sabe si es nostalgia, si es miedo a perder, si es interés creciente. Solo sabe que le perturba, que le molesta, que le inquieta. Intenta distraerse, intenta ocupar su mente, intenta alejar el deseo. Pero, inevitablemente, en algún momento del día, la pregunta vuelve, ¿por qué no me ha escrito? Y es precisamente en esa pregunta donde descubres la profundidad de la conexión, y él intenta huir de ella. El comportamiento masculino está lleno de contradicciones. Quiere sentir que te tiene, pero no quiere admitir que te necesita. Quiere que le escribas, pero no quiere parecer dependiente. Quiere cercanía, pero teme perder el control. Esa es la danza silenciosa entre el deseo y el orgullo, y ocurre dentro de él incluso antes de que se dé cuenta de que está bailando. Mientras tanto, tal vez estés pensando que no está pasando nada, que simplemente siguió con su vida, que no se inmutó, que no sintió nada, porque no lo demuestra, no comenta nada, no pregunta nada, no te envía mensajes, pero, en su interior, hay un movimiento oculto, una especie de confesión silenciosa que empieza a tomar forma. Se da cuenta de que te echa de menos, se da cuenta de que el silencio duele un poco,
Se da cuenta de que la ausencia de tus mensajes no le es indiferente. Y un hombre solo se da cuenta de eso cuando tú te vuelves importante. Esta es la parte que muchas mujeres no ven. La ausencia de mensajes nunca es solo ausencia. Es un espejo, es un detonante, es una prueba emocional que él pasa sin saber que está siendo probado. Y es precisamente en ese momento, cuando la verdad comienza a surgir, cuando tú no escribes, él se ve obligado a enfrentarse a sentimientos que prefiere mantener dormidos. Y cuanto más intenta controlar esa incomodidad, más revela la incomodidad que hay algo real sucediendo dentro de él. Ahora que entiendes el escenario, podemos entrar en las verdades profundas sobre lo que realmente siente en ese silencio, y por qué ese silencio tiene tanto poder sobre el corazón masculino. Hay un momento en el que el silencio deja de ser solo ausencia y se convierte en revelación. La mayoría de los hombres no se dan cuenta conscientemente de esto, pero cuando no le envías mensajes, comienzan a ocurrir 3 movimientos profundos dentro de él, 3 verdades que intenta ocultar incluso a sí mismo, porque alteran la estructura emocional que pasa toda su vida tratando de proteger. La primera verdad es que el silencio confronta su deseo. Un hombre puede pasar días creyendo que tiene el control de sus propias emociones. Puede repetirse a sí mismo que no está tan involucrado, que no depende de la atención de nadie, que está bien solo, pero basta con que no le escribas para que esa ilusión comience a resquebrajarse. El deseo que intenta disimular, que intenta ocultar detrás de bromas, indiferencia o justificaciones, aparece con fuerza precisamente cuando tú no estás ahí, cuando tu energía no ocupa espacio en su vida. Es en ese momento cuando el cuerpo reacciona antes que la mente. Él te echa de menos. No el mensaje en sí, sino la sensación de que tú te acuerdas de él. El silencio revela ese deseo porque le obliga a enfrentarse a la pregunta que más teme. ¿Y si me gusta más de lo que debería? Los hombres temen enamorarse demasiado pronto, demasiado profundamente, demasiado rápido. Lo asocian con la pérdida de control, con la vulnerabilidad, con el riesgo de quebrarse. Así que, cuando no le envías mensajes, se da cuenta de que el control que creía tener no es tan sólido. Y eso lo lleva a un lugar emocional al que rara vez admite entrar. El lugar donde tiene que aceptar que tú importas. La segunda verdad es aún más íntima. Cuando no le escribes, él empieza a preguntarse si está perdiendo espacio en tu mundo. Los hombres no lo admiten, pero son extremadamente sensibles a la sensación de ser reemplazables. La idea de que tú puedas estar hablando con otra persona, divirtiéndote con otra presencia, recibiendo la atención de alguien más seguro, más decidido, más presente, todo eso activa una reacción emocional que él intenta controlar, pero no puede. Imagina cosas que no quiere imaginar, crea escenarios que no quiere afrontar, intenta alejar esas imágenes, pero vuelven con más fuerza cuando tú sigues en silencio. Y es curioso, porque él no piensa en ello de forma lógica, estructurada. Casi siempre es un sentimiento que aparece como una ligera incomodidad, pero que crece a medida que pasan las horas. Piensa, ¿estará ocupada? Luego, ¿se habrá olvidado de mí? Y más tarde, cuando el orgullo se mezcla con el miedo, ¿he sido solo uno más? Este movimiento interno forma un ciclo que ninguna mujer ve, porque él no habla, no demuestra, no expone, pero vive intensamente, vive en silencio, vive tratando de fingir que es demasiado fuerte para verse afectado. La tercera verdad es la que más intenta negar. Cuando no le envías mensajes, él comienza a valorarte más. Parece contradictorio, pero es profundamente humano, porque los hombres se acostumbran rápido. Cuando siempre estás presente, siempre respondes, siempre estás disponible, él se siente cómodo, pero no siente urgencia, siente afecto, pero no siente profundidad, siente interés, pero no siente impacto, pero cuando desapareces, aunque sea por poco tiempo, algo dentro de él se despierta. Empieza a darse cuenta de lo rara que es tu presencia, de lo diferente que es tu energía, de lo difícil que es encontrar a alguien que lo trate como tú lo tratas. Y esa conciencia lo conmueve emocionalmente más que cualquier declaración, cualquier juego, cualquier estrategia. Es como si el silencio encendiera una luz interna que revela todo lo que él intentaba mantener apagado. Y ese despertar, aunque nunca lo diga en voz alta, hace que te vea con otros ojos.
ojos más atentos, más presentes, más cuidadosos. Porque cuando un hombre se da cuenta de que no tiene garantías, finalmente comprende el valor de lo que estaba tratando de tratar con descuido. Y es precisamente en este punto donde muchas mujeres se confunden. Creen que si él no les envía mensajes es porque no le importan, pero a menudo es todo lo contrario. Su orgullo le impide ser el primero en dar el paso. El miedo a parecer vulnerable lo paraliza. La inseguridad que esconde detrás de su postura firme lo hace esperar. Pero, mientras espera, el deseo crece, la inquietud aumenta, la nostalgia se instala, y este proceso invisible tiene el poder de transformar por completo la forma en que él te verá de ahora en adelante. Esta dinámica es tan común, tan real, tan repetida entre los hombres, que muchas mujeres solo la entienden de verdad después de leer una guía que explica cómo la energía femenina puede despertar desencadenantes emocionales que ningún hombre puede ignorar. Porque hay una fuerza silenciosa en ti que toca al hombre donde es más resistente, en la zona donde no puede controlar lo que siente. Y cuando se comprende esa fuerza, cuando se activa de la manera correcta, la conexión se convierte en algo que él ya no puede abandonar, y eso es exactamente lo que sucede cuando no le envías mensajes. Le devuelves el peso exacto de su propia emoción. Se ve obligado a sentir, a interpretar, a desear, a admitir, aunque sea en silencio, que tienes un impacto real en su mundo interior. Por eso, cuando tu ausencia aparece, su mente se convierte en un campo de batalla entre lo que quiere sentir y lo que cree que debería sentir, entre el valor y el miedo, entre la vulnerabilidad y el orgullo, entre el deseo de hablar contigo y la necesidad de parecer fuerte. Y esa guerra silenciosa, por mucho que hiera su ego, acaba revelando la verdad más profunda de todas. Tú importas más de lo que él había planeado. Y cuando un hombre se da cuenta de eso, todo cambia. Hay un punto en esta dinámica en el que el silencio deja de ser solo un espejo emocional para él, y se convierte en un camino que puede acercarlos o alejarlos para siempre. Porque la forma en que un hombre reacciona a tu ausencia revela no solo lo que siente, sino también lo que hará de ahora en adelante. Y eso puede cambiarlo todo. Lo que muchas mujeres no se dan cuenta es que cuando no le envías mensajes, él entra en un ciclo interno que puede seguir dos direcciones completamente diferentes. En una de ellas, él despierta, en la otra, se cierra. Y eso depende menos de lo que tú dices, y más de lo que él se permite sentir. Cuando él comienza a extrañarte, cuando se da cuenta de que está mirando el celular con más frecuencia de la que le gustaría, cuando su corazón se encoge, aunque intente ocultarlo, existe una posibilidad real de que la conexión se fortalezca, porque la inquietud revela importancia, la nostalgia revela profundidad, el silencio revela la verdad, y un hombre que permite que esa verdad crezca dentro de él, acaba acercándose, aunque sea lentamente, aunque sea con miedo, aunque sea intentando mantener una postura firme. Se acerca porque el sentimiento supera al orgullo. Se acerca porque se da cuenta de que hay algo en ti que no encuentra fácilmente. Se acerca porque sabe, aunque no lo admita, que hay algo especial ahí, y lo especial es algo que asusta, pero también atrae. Pero hay otra posibilidad, una que muchas mujeres no ven hasta que es demasiado tarde, cuando el silencio despierta en él, no solo deseo, sino también una profunda inseguridad, puede crear una narrativa para protegerse. Los hombres hacen esto todo el tiempo. Cuando sienten demasiado, demasiado pronto, demasiado fuerte, inventan teorías para intentar recuperar el control emocional. Él piensa, si no me ha escrito, es porque no le importo. O, quizás me he excedido. O, quizás ya esté hablando con otra persona. O incluso, no puedo parecer más interesado que ella. Estos pensamientos, que nacen pequeños, pueden crecer si permaneces ausente durante demasiado tiempo. Y cuando crecen, crean distancia. Él comienza a convencerse de que debe alejarse para no salir herido, de que debe esperar a que tú des el primer paso, de que debe protegerse antes de que tú lo decepciones. Este es el momento más delicado, porque cuando el orgullo entra en escena para defender su corazón, la lógica emocional del hombre cambia por completo. Ya no actúa con sinceridad, actúa con estrategia, actúa a la defensiva,
actúa con frialdad. Y aquí está la parte que muchas mujeres confunden. Cuando un hombre tiene miedo de ser rechazado, no te persigue, se retrae. No te persigue, se calla, no insiste, desaparece. No porque haya perdido el interés, sino porque el interés se ha vuelto demasiado grande para él. Pero si no sabes leer estas señales, puedes malinterpretarlo todo. Puedes pensar que su silencio es desinterés. Puedes pensar que no sintió nada. Puedes pensar que nunca le importaste. Y así es como dos personas que estaban a un paso de construir algo real, terminan alejándose por malentendidos que nadie nombró. Cuando no le envías mensajes, despiertas en él algo poderoso, pero también despiertas riesgos. Riesgos de que se proteja demasiado. Riesgos de que esperes demasiado. Riesgos de que ambos os dejéis atrapados en orgullos que ocultan vulnerabilidades, que podrían acercaros aún más. Porque, cuando el silencio se convierte en la norma, él empieza a construir versiones de ti en su cabeza. Y, cuanto más tiempo pasa, más se alejan esas versiones de tu intención real. Puede empezar a creer que no sientes nada, que estás siguiendo adelante, que no lo necesitas. Y, por miedo, decide alejarse para no pasar por el dolor de sentirse solo. La consecuencia de esto es simple y devastadora. Las conexiones profundas mueren no por falta de sentimiento, sino por exceso de silencio. Mueren porque él quería que escribieras, pero tuvo miedo de pedírtelo. Mueren porque tú querías que él se acercara, pero pensaste que su silencio significaba desinterés. Mueren porque ambos esperaban el movimiento del otro, mientras el tiempo corroía la intensidad de lo que podría haber sido. Y digo esto porque un hombre siempre se da cuenta cuando está a punto de perder algo raro. Lo siente antes de que tú digas una sola palabra. Lo siente en el cuerpo. Lo siente en la ausencia. Lo siente cuando se da cuenta de que ya no hay espacio en tu día. Y, si sigues en silencio en el momento exacto en que él necesitaba una señal, aunque fuera pequeña, puede que renuncie a intentar descifrarte, no por falta de cariño, sino por falta de valor para seguir siendo vulnerable. La verdad es que pocos hombres se quedan donde sienten que pueden ser descartados. Pocos insisten cuando creen que están compitiendo con fantasmas que su imaginación ha creado. Pocos siguen intentándolo cuando se dan cuenta de que están invirtiendo emoción en un espacio que no parece darles retorno. Pero aquí está el otro lado, y es fundamental. Basta con un gesto tuyo, un mensaje corto, una demostración de presencia, para reequilibrar toda su emoción. Un hombre que realmente siente algo no necesita mucho. Necesita claridad, humanidad, espontaneidad. Necesita saber que lo que siente no es unilateral. Cuando recibe eso, aunque sea en pequeñas dosis, se relaja, se abre, permite que el sentimiento crezca sin tener que luchar contra el orgullo. Y es en ese momento cuando te das cuenta del poder silencioso que tienes sobre el corazón masculino. Tu silencio puede acercarlo, pero también puede alejarlo, puede despertarlo, pero también puede herirlo, puede fortalecer su interés, pero también puede hacer que se proteja hasta el punto de desaparecer. Todo depende de cómo entiendas su ritmo emocional y de cómo respondas a ese ritmo. Al final, cuando el silencio entre vosotros se alarga y sus pensamientos comienzan a reorganizarse, siempre hay un instante en el que la verdad se revela de una manera que él ya no puede ocultar, ni a ti ni a sí mismo. Un hombre puede pasar días fingiendo que todo está bajo control, puede sonreír a sus amigos, actuar como si nada le afectara, mantener un tono firme, seguro y predecible, pero cuando cierra la puerta de su habitación, cuando el mundo se silencia y solo queda la cruda honestidad que evita durante el día, es ahí donde se da cuenta de lo que realmente siente. Y, casi siempre, esa percepción viene acompañada del recuerdo de ti, no de tu mensaje, ni de tu voz, ni de una conversación específica, sino de la sensación que le provocas, de la forma en que tu presencia, incluso a distancia, pone orden en el caos emocional que intenta gestionar solo, de la forma en que tu energía hace que su vida sea más ligera, más viva, más llena de sentido. Es curioso, pero los hombres solo entienden la profundidad cuando se presenta en la ausencia, solo reconocen la importancia cuando se dan cuenta de lo que falta, solo admiten el sentimiento cuando ya no pueden ocultarlo.
Y es en ese momento cuando finalmente descubre algo que intentó negar durante todo el proceso. Tú no eres solo alguien con quien le gusta hablar. Eres alguien cuya ausencia pesa, alguien que mueve su ritmo interno, alguien a quien siente sin querer. Y eso, para un hombre, es enorme. Es aterrador. Es transformador. La verdad es que nosotros, los hombres, aprendemos toda la vida a lidiar con los desafíos externos, pero nunca aprendemos a lidiar con lo que nos desmonta por dentro. Y cuando despiertas ese tipo de movimiento emocional, él no sabe cómo comportarse. A veces se acerca, a veces se retrae, a veces te busca con un valor que no sabe de dónde viene, a veces desaparece por miedo a su propio deseo. Pero, en todas estas reacciones, hay algo constante. Él siente más de lo que demuestra, siente antes de admitirlo, siente a pesar del orgullo, el silencio y las defensas. Y es precisamente por eso que la forma en que conduces este baile silencioso puede definir no solo el presente, sino todo lo que puede existir entre ustedes. Un mensaje tuyo puede reabrir caminos, una presencia suave puede darle valor, un gesto auténtico puede romper las murallas internas que él ha tardado años en levantar. No tienes que forzarte, ni jugar, ni convertirte en algo que no eres. Basta con comprender el impacto que ya tienes, ese impacto que ha hecho que el silencio entre vosotros se haya cargado de significado. Y si realmente deseas profundizar en esta conexión, si deseas comprender con claridad cómo piensan, sienten, reaccionan y aman los hombres, no en teoría, sino en la práctica emocional que pocos pueden explicar, entonces hay un paso más que puedes dar. Puedes aprender a despertar tu lado más magnético, ese que activa en el hombre exactamente los desencadenantes emocionales que le hacen verte como alguien único, raro e imposible de ignorar. Existe una guía hecha especialmente para mujeres que quieren comprender el juego interno de la atracción, no como manipulación, sino como conciencia emocional, una guía profunda, directa y reveladora, que muestra los caminos exactos que hacen que una mujer sea inolvidable a los ojos masculinos. Si quieres descubrirlo en profundidad, te recomiendo un material llamado La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. El enlace está en la descripción, y también en el primer comentario fijado. Y antes de terminar, quiero decirte algo que quizás nadie te haya dicho con suficiente sinceridad. No necesitas perseguir el amor. No necesitas moldearte para ser elegida. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas comprender tu propio valor, porque cuando una mujer comprende eso, el mundo emocional masculino cambia a su alrededor, su silencio cambia, su presencia cambia, sus actitudes cambian. Los hombres no son complicados, solo son orgullosos, solo tienen miedo, solo intentan protegerse, pero cuando sienten la verdad, cuando encuentran a una mujer que despierta algo que no pueden controlar, no se alejan, se entregan, aunque sea lentamente, aunque sean vulnerables, aunque todavía estén aprendiendo a lidiar con todo lo que sienten. Y tal vez, en este momento, él se encuentre exactamente en ese punto, tratando de entender por qué tu silencio le afecta tanto, por qué tu ausencia pesa más de lo que debería, por qué su corazón late de manera diferente cuando piensa en ti. Y, si eso es cierto, entonces el siguiente movimiento es tuyo, un pequeño gesto, un mensaje sencillo, una presencia suave. A veces eso es lo que transforma un silencio cualquiera en un comienzo real. Te agradezco que hayas estado conmigo hasta aquí. Respira, siente, date cuenta de tu poder emocional. Y recuerda, cuando una mujer se entiende a sí misma, el hombre que realmente importa siempre se da cuenta.